Hoy nos visita en el estudio de Infobae un periodista argentino que vive en Miami, José Venegas, que ha escrito un nuevo libro que se llama 10 ideas falsas que favorecen al despotismo. Este es el libro. El mérito de Venegas es que se fija en las sociedades, no tanto en los gobiernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Seferino? Placer. Es un mérito porque es ¿qué le pasa a las sociedades tipo Venezuela que eligen repetidamente gobiernos que, bueno, algunos dicen populistas, autoritarios, son democráticos de origen, pero después, digamos, no cumplen con ciertas reglas clásicas de la democracia, como es el respeto a la minoría, el respeto a los poderes, al poder judicial, a la libertad de prensa, en fin. Pero es un fenómeno nuevo y por lo tanto cuesta trabajo conceptualizarlos, analizarlos. Vos, Venegas, te fijás en las sociedades, ¿no? Exacto, me fijo en el proceso anterior. Una vez me invitaron a dar una conferencia en México del tema libertad de prensa, y yo estoy convencido que cuando se pierde la libertad de prensa, primero pasaron una cantidad de cosas, para que las sociedades inclusive no valoren a la prensa, ¿no? Empieza a haber una creencia absoluta en el poder del Estado, en la decisión de la autoridad, que es autoritarismo, pero la gente no percibe que es autoritarismo, Claro. ¿no? Hasta que esa confianza es tan grande en la autoridad que aquel que la critica o la cuestiona es un problema, porque la autoridad es la que nos está llevando adelante el plan de felicidad interno. Se habla del tema de la gobernabilidad, no vaya a ser que no haya gobernabilidad, porque todo depende de la decisión de la autoridad. Y me parece a mí que todas estas sociedades han aceptado previamente una batería de cosas que son equivocadas y falsas y que además son incompatibles con el sistema republicano, ¿no? La idea del Estado como proveedor, esa idea del Estado como proveedor disminuye las defensas de la sociedad del ciudadano, además convierte al ciudadano, a una parte importante de la población, en víctima. Esta es la visión. Claro, es un libro que ayuda a pensar. Siempre estamos hablando de Venezuela, pero en realidad estamos hablando de Argentina. ¿Hay en la Argentina, vos considerás como un Estado que no es, digamos, el estado de bienestar de la socialdemocracia europea, es más bien un Estado dador de subsidios? Sí, pero empieza con el estado de bienestar, digamos. Esta noción de que lo que no puede hacer un aparato empresario, un mundo empresario de gente que busca oportunidades, de alguna manera lo puede hacer alguien que esté por encima de eso después de haber hecho una carrera política, no solamente es equivocada en lo económico, sino que tiende a que favorezcamos a la autoridad. Y el estado de bienestar empieza por sembrar esta idea y el populismo viene después a llevarla a cabo en serio. Y este es el gran peligro, ¿no? El populismo aparece, fíjate que ellos se muestran como una especie de fuerza moral. El populismo aparece a decir esto que todo el mundo ha estado diciendo durante este tiempo que hay que hacer, que la felicidad de la gente depende del reparto, nosotros lo vamos a hacer, pero en serio. Un ejemplo que te podría dar es el famoso artículo 14 bis de la Constitución, que habla de los derechos sociales. Son aspiraciones, ¿no? La verdad que el Estado no puede llevar a cabo aspiraciones, eso lo tiene que llevar a cabo el mercado. Pero durante muchos años, ese 14 bis estuvo vivo ahí como una hipocresía, porque los jueces no lo llevaban adelante, porque hay que meter violencia en la sociedad para quitarle a unos y darle a otros. Son los derechos sociales incorporados después de la anulación de la 57. Constitución de Perón. Exacto, en la Constitución del 57 se incorpora, se anula la Constitución del 49 y se incorpora esto. Y el populismo dice, no, lo voy a llevar a cabo, pero además el populismo descubre algo que es importante para el populismo, que llevar a cabo eso le da un enorme poder político, que es lo que no se ve, ¿no? Que decir yo soy el que vengo a hacer este acto de justicia de verdad, le da un poder ilimitado, hace que se relativicen cosas como la división de poderes o la libertad de prensa o todo lo que nosotros conocemos. ¿Y Argentina cómo estaría, según tu punto de vista? Argentina es un caso muy particular porque de todos estos te diría que es el que ha tenido menos violencia física. La primera cosa que trato ahí es que es una idea falsa que la dictadura es sinónimo de violencia física, ¿no? Que la violencia física es algo que llega cuando la dictadura se empieza a debilitar, pero el perfecto control es el perfecto control con sin un violencia. Par de gritos y transmitiéndole a la sociedad la idea, por ejemplo, de que está siendo vigilada o la idea de que en cualquier momento le puede caer una inspección de la AFIP.
No importa si esto es real o no, pero ya que se lo sepa, ¿no? Vos fíjate que la Argentina es el único caso en el que ha habido muchas quejas por parte de avasallamiento de libertades, autoritarismo, y sin embargo no ha habido cosas como protestas estudiantiles, ¿no? En todos los otros países hay protestas estudiantiles. Los jóvenes en Argentina fueron desactivados y puestos al servicio del proyecto de poder, cosa que es muy raro porque en general la juventud tiende a ser desconfiada. Pero poder, las ¿no? clases medias, digamos, dieron una muestra de movilización en septiembre del 2012. Esporádica y muy limitada, como una protesta, pero no era una fuerza política que desafiara verdaderamente al gobierno. Y como un rapto y después desaparece, ¿no? Y se desinfla. Pero pasó mucho antes de todo eso. Yo creo que el 2001 tiene mucho que ver con el hecho de que la sociedad argentina estuviera mucho más dispuesta a recibir la explicación del Salvador autoritario y muchas de las cosas que pasaron antes. Por ejemplo, la Argentina ya había pasado por el peronismo primero, ¿no? O sea, Cristina sería una salvadora autoritaria para vos. Creo que ese es el rol que cumple y que además es una salvadora autoritaria que se monta en la creencia esta de la fe absoluta en el Estado. Antes se hablaba mucho, década del 80, de que había una cosa que era libertad política, otra cosa que era libertad económica. Esto es una enorme falsedad, la libertad es una sola, lo que llaman libertades económicas son libertades políticas. La primera libertad política sin la cual no hay ninguna república es el derecho de propiedad. Esto está, derecho, bueno, yo defino la esclavitud como la adquisición del derecho de propiedad, o podés definirla también, el fin de la esclavitud, ¿no? La esclavitud como un impuesto a las ganancias del 100%. Esta independencia económica del individuo es lo que lo convierte en ciudadano, sin eso no hay nada. Y esto se lo decía como una doctrina económica, es decir, se contaminó la República con estas ideas económicas del reparto, de relativizar el derecho de propiedad. Ahora el populismo que descubre, que saben, también como yo, si querés, que esto es falso, y usan eso como una forma de control político. Ya el control económico no es por fines económicos. Vos lo ves fracasar, a Kicillof, ves fracasar al gobierno en la economía, pero insiste con la solución autoritaria. ¿Por qué? Porque lo que quiere no es la solución, lo que quiere es el autoritarismo. Entonces, es un método. Ya el control económico no es porque crean en el control económico, es porque les viene bien para aumentar su poder. Entonces hay que ver la relación que existe entre el control económico de la población y las empresas, si no hay una vida económica independiente absolutamente del Estado que no le tenga miedo, no hay gente que hable, no hay oposición. Tal vez eso explique la diferencia también entre Venezuela y Argentina. En Venezuela, teniendo el Estado, tenés todos los ingresos. Exacto. Teniendo el petróleo, tenés todos los ingresos del Estado. Es exactamente así. Agregarle que en el 2001 la sensación de inseguridad económica fue muy grande y entonces el efecto de cualquier daño económico que te puedan hacer sobre la población fue muy grande. Pero no se explica hasta qué punto llegó el control en la Argentina de la población y esta cosa del miedo, todo lo hemos vivido, ¿no? Empresarios que te hablan por atrás y quieren que vos digas cosas y encima a mucha gente le pasó que cuando lo dicen después los mismos empresarios te desmienten. Bueno, esto yo creo que es una enorme calamidad. ¿Cuándo ¿no? te fuiste a Miami? Hace 3 años ya. ¿Por qué? Porque la verdad que me cuesta mucho desarrollarme acá y pensar y seguir diciendo la misma cosa que quiero decir en un país totalmente asustado. Y entonces miedoso. Sí, muy miedoso. Excesivamente miedoso, con gente que tenía mucho menos para perder que uno, ¿no? Y no hay una república con cobardía, ¿no? Eso desgraciadamente no funciona. Fíjate, de todos modos, hoy que cumplimos 31 años de democracia ininterrumpida, falta un año para que termine el mandato de Cristina. ¿No hay algo positivo en el sentido de que hace 3 años, cuando ganó Cristina con el 54% de los votos, muchos pensaban, en el cristinismo y fuera del cristinismo, que era el paso previo quizás a una nueva reforma de la Constitución? Hablaba la diputada Conti de Cristina Eterna, y sin embargo eso se anuló, y no por voluntad de Cristina precisamente. ¿No es eso positivo? A mí lo que no me parece positivo es pensar que el máximo objetivo es el fin de un mandato. Esto está mal, porque entonces no es un mandato. El objetivo de un mandato es el mandatario, no el mandante. Así que los que tenemos que llegar al 2015 somos nosotros, es la Argentina.
Pero Argentina no, físicamente la Argentina. La legalidad argentina debería llegar hasta el 2015. La propia Constitución tiene mecanismos para poner remedio a los gobiernos autoritarios. Yo le conté más de 30 causales de juicio político a Cristina Kirchner desde el primer día, desde el caso Antonini Wilson. Y a mí me parece muy grave. Son tales los pruritos que tenemos por la experiencia de los golpes militares, que hemos llevado eso hasta el otro extremo, hasta permitirle a un gobernante violar la ley abiertamente o presentar extorsiones para quedarse con determinadas empresas y ponerle un nombre que es argentinización, ¿viste? Una neolengua, una cantidad de cosas, o mentir sobre las estadísticas, sobre el accidente de 11. Eso de mentir sobre las estadísticas en Estados Unidos es inconcebible. Inconcebible. Mentir se miente, ¿no? Pero cuando se descubre una mentira es gravísimo, ¿no? Y el gobierno no... Pero las estadísticas públicas, digo, Brasil, Chile, para tener ejemplos más cercanos, hacen un culto de las estadísticas. Claro. Por ahí esté mal y desactualizado al método por el cual miden el costo de vida, pero a nadie se le ocurriría adulterar el costo de vida para decir que no hay inflación. No, eso es una característica muy propia que empezó y encima se la tomaba de manera festiva, ¿no? Porque está bien mentir las estadísticas, porque por eso nos estamos ahorrando algunos dólares del pago de la deuda externa. Y es una barbaridad eso, que se piense que romper la legalidad es gratis, que no cuesta plata, ¿no? Muy bien, José Venegas, que además sos abogado. Como todo el mundo. Como todo el mundo en la Argentina. Muchas gracias por haber estado en Infobae TV. Un placer, Seferino. Me quedo con el tema de la reflexión obligada sobre el autoritarismo y la democracia, ahora que estamos cumpliendo 31 años. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.